Vamos a orar por nuestro hermano León para que sea ese instrumento de fuego en esta mañana. Señor, pues tu misericordia es quien lo ha traído, Señor. Te damos gracias por su ministerio, Señor, por su vocación y por ese llamado a ser un profeta de fuego, Señor, en tierra sedienta, Señor, en este México, Señor. Gracias por traerlo y por que desde tu corazón, Señor, lo has llamado a este Edge, Señor. Gracias, Señor. Que un fuego nuevo incendie su corazón, Señor, y que ese fuego salga de sus labios, Señor. Que sea instrumento, Señor. Que sea instrumento, Señor, para que a través de la hora santa, Señor, nos acerque a tu corazón, Señor. Bendice su familia. Gracias por este año de vida de su hijo que hoy celebramos, Señor. Gracias por su esposa que lo espera. Y gracias por haberlos puesto, Señor, como nuestros pastores en esta renovación carismática de México. Mamita María, lo acercamos a tu corazón y lo ponemos entre tus brazos a través de esta rosa. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y que todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, hermano. ¿Cómo están? ¿No se sienten? Les vamos a enseñar un canto bien sencillo. ¿Se saben ese de allá en la fuente había un chorrito? Entonces ya no se los enseño, pues no se crean. No, hay un canto bien sencillo que ese yo me acuerdo cuando yo empecé en la renovación hace como 26 años, se escuchaba. No nacían muchos de ustedes. El canto va así, miren, la letra dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Cómo dice? Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. A ver otra vez. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y la segunda parte dice: aunque gigantes encuentre allá, yo nunca temeré. Y otra vez, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Vamos a hacerlo con música. Y que canten los que saben cantar, porque yo no sé cantar. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Vamos a repetirlo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Una vez más, repítala. Aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. La segunda parte dice así: aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. aunque gigante se encuentre allá, Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. aunque gigantes se encuentre allá,
poseer la tierra que nos dio. Fíjese bien. Ahora se va a poner enfrente de uno y le va a cantar eso y le va a decir: hey, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Cánteselo al que está de su lado. Póngase así de frente y cánteselo. Aunque huela a barbacoa, que ahorita que come barbacoa ni modo. Si no se echó un chiclito, pues ni modo. Vamos a cantarlo, pero cánteselo al que está enfrente para que se lo crea. Dígale: hey, Dios no nos trajo aquí para volver atrás a como estábamos antes. Dígale: 1, 2, 3, vamos, otra vez. Dios No nos trajo, cántesela, para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. fuerte, cántele. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dígale: aunque gigante se encuentre allá, Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. aunque gigantes, Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. fíjense bien. Veo que les cuesta trabajo y eso que lo conocen. Imagínense como el Justin que va a ir a decirles allá a los otros que Dios les ama. ¿Dónde está Justin? Por ahí. Allá está el Justin. Que no les dé vergüenza. Créanse lo que le van a decir. Créanlo. No tengan miedo. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo este tema. Pero usted crea que Dios lo trajo aquí, no para que vuelva usted atrás a como estaba antes. Lo trajo para que usted posea la tierra que Dios le ha dado, para que donde quiera que usted esté, el reino de Dios se establezca. Entonces cánteselo al otro, cánteselo. Va de nuevo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Una vez más. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. aunque gigantes, dígale. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Fíjense. Y ahora se lo va a cantar suavecito. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Una vez más. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes, dígale. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos... Aunque gigantes, dígale. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ahora dele un abrazo al que le cantó, dígale: hey, no tengas miedo. Fíjese bien. Ahora voy a pedir la ayuda de dos jóvenes. Busquen quién es el más grandote de todos aquí, el más altote. Y me lo echan para este lado. Bueno, si quiere participar. A ver, véngase, el más grandote, pásale. Uno, nada más uno.
Y ahora busquen al más chaparrito. No, pero hombre. Pásale acá arriba, hermano, súbete. Ahora busquen al más chaparrito, ¿dónde está? Bueno, alguien valiente, un chaparrito valiente. Allá está, vámonos, allá viene uno. Súbete, mi hermano, súbete por allá porque acá hay muchos cables. Ya tenemos 2 chaparritos, ¿verdad? ¿A quién dejamos? ¿Quién de los dos quiere participar? El que quiera, nada más uno. Al más chaparrito, pues, véngase. Fíjense bien. Tú te vas a poner aquí y el chaparrito se viene conmigo, vente. Escuchen bien, vamos a leer, siéntense un poquito. Yo les voy a leer la palabra de Dios. Y ellos van a ir actuando conforme yo voy leyendo la palabra de Dios. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampado en Efes Damín, entre Socó y Azecá. A su vez Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar la batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro. Quedaron separados por el valle. De pronto, entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. Les presento a Goliat. Entonces, de aquí en adelante, los de aquel lado son los... No, ¿qué pueblo era? Los filisteos. Y de este lado está el pueblo de Israel. Les tocó suerte. Dice, en la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Ándale, tú vas a ser su ayudante, vente, compadre. Llevaba un ayudante, ya para que no se quede sin actuar. Delante de él siempre iba su ayudante. Goliat se detuvo y le dijo a los israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, y ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas la palabra del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Háganle así, como que tienen miedo. Dice, había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempo de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día José le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y otros 10 panes y llévaselos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también otros 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que aún se encuentran vivos. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente David madrugó. ¿Te despertaste, David? Y dejando las ovejas al
cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia diciendo: ¿ya vieron al hombre que salió? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le va a dar muchas riquezas y le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien mataría a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿para qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste a las ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones. ¿Por qué has venido solo para poder ver la batalla? ¿Y qué he hecho ahora?, le contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, le contestó Saúl, porque aún no eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león, un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y se volvía para atacarme. Lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo, así fuera un león o un oso. Este servidor de su majestad lo mataba, y a este filisteo pagando le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba. Le pusieron un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieron con una coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así. Pero como no estaba acostumbrado a todo aquello, enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón. Hace cuenta que traes un bastón. Tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en su bolsita que traía consigo y con su banda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David y delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada, muy guapo y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengan a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en el nombre de su Dios y además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabaliana, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado.
Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré, y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. David metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. De cara al suelo, ahí está. Así fue como David venció al filisteo con solo una honda y una piedra. Permítame, no acabamos. Con la piedra clavada, el filisteo, así fue como David, con una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo. Córrele. Corrió a ponerse al lado y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Remátalo. Y después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saraim a Gad y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y se la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvió de matar al filisteo trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Soy hijo de Jesé, el del Belén, servidor de su majestad. Hasta ahí, denme un aplauso a nuestros actores. Y ahora se van a poner de pie los israelitas y los filisteos. Vamos a arpegiar el mismo canto, empezamos tantito suavecito. Y yo quisiera hoy preguntarle: ¿qué le pasó al pueblo de Israel con los filisteos? ¿Qué tenía cuando salía el Goliat? ¿Qué tenía? Miedo. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron así? 40 días. Yo quiero que le pregunte al que está a un lado, dígale: oye, ¿cuántos años tienes? Pregúntale. Y dígale: ¿y por qué llevas tantos años teniendo miedo? Fíjese bien. Yo quiero invitarlo a algo. ¿Por qué leímos esta cita ahorita? Porque aún y aunque estemos aquí, muchos de nosotros seguimos trayendo muchos miedos. Seguimos trayendo muchos Goliat ahí en nuestra cabeza y en nuestra vida. Y no hemos podido vencer a ese Goliat. Y David hizo algo importante, dijo: yo voy en el nombre de ¿quién? De Dios. Y dijo algo bien importantísimo. Dice: porque esta batalla no es mía. ¿Es de quién? De Dios. Dice: y Dios ya ha ganado, Dios ya nos dio la victoria. Yo quiero decirle ahora a usted, joven, yo no sé qué miedo venga usted cargando hoy. Yo no sé qué temor venga cargando hoy. No sé qué heridas venga usted cargando hoy, que usted las ve como un Goliat y las ve grandotas y piensa que nunca va a sanar.
y que piensa que nunca Dios le va a sanar de esas heridas de su infancia. Pero yo quiero decirle que hoy usted se ha convertido en un David y que usted va a poder vencer a ese Goliat. Amén. Cierre sus ojos y yo le invito a que usted piense cuál es su Goliat. ¿A qué le tiene miedo? ¿Contra qué ha estado luchando usted todos estos días? Todos estos años, no nomás 40 días como Israel y los filisteos. ¿Contra usted qué ha estado luchando? ¿A qué le tiene miedo? Yo le invito a que así, muy suavecito, dígale: Dios no me trajo aquí para volver atrás. Dígale: Dios no nos trajo hasta aquí para volver. Nos trajo aquí a poseer. Dígale, créaselo: Dios no nos trajo hasta aquí suavecito, para volver suavecito. atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y ahora va a cambiar la letra del canto y va a decir: Dios no me trajo hasta aquí. Dígale: Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Me trajo aquí, me trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, que Él me dio. Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Aunque gigante se encuentre allá, Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré, yo nunca temeré. Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. aunque gigante se encuentre Y allá, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. me trajo aquí Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Dios no me trajo, Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Dios no me trajo hasta aquí. Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás. Me trajo aquí, me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Aunque gigante se encuentre allá, aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Aunque gigante se encuentre allá, dígale fuerte: aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Me trajo aquí, me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Me trajo aquí, me trajo aquí a poseer la tierra que Él me dio. Dele un abrazo al que está a un lado, dígale: no tengas miedo a tus gigantes, dígale. Aunque esté chillando, no le hace, dígale: no sea chillón. El David ni chilló. Vamos a sentarnos un momentito. ¿Por qué empezamos con David y Goliat? Ya no me queda mucho tiempo, ¿ah? ¿Cuánto me queda? 15 minutos. Bueno, 20, que acabo nunca le hago caso. ¿Por qué empezamos con este tema?
y con este canto. Muy sencillo. Porque de aquí en adelante usted como joven tiene que ir a dar testimonio allá afuera. No es fácil hacerlo, no es fácil. Yo le voy a platicar ahorita un testimonio que ya varios de ustedes oyeron, pero ahorita lo voy a platicar con más detalle porque tenemos tiempo. Tenemos media hora, ¿sí va? Media hora. No es fácil andar allá afuera hablando de Dios, ¿o sí? No. Ahorita aquí está fácil, le canto al que está enfrente y le digo, pues aquí está, estamos donde mismo. Pero cuando estamos allá afuera no es fácil. Yo cambié de trabajo hace 3 años y cuando llegué a donde estoy trabajando ahorita, donde yo estaba antes ya todo el mundo me conocía en lo que andaba y lo que hacía. Incluso había un problema y me buscaban y me decían, León, vamos a orar por esto, y íbamos y orábamos. Pero acá en mi nuevo trabajo era muy complicado, porque todo el mundo los fines de semana se iban a echar chelas. Era un ambiente demasiado pesado, con todo en doble sentido, muchos albures. Y yo me acuerdo que cuando llegábamos el lunes todo el mundo empezaba a platicar. Cuando nos sentábamos a comer ahí en la mesa, todo el mundo empezaba a platicar y decían, ¿qué hiciste el fin de semana? Y todo el mundo decía, pues yo fui a tal lado, y todo el mundo platicaba. Y cuando a mí me preguntaban qué hiciste, les decía, pues estuve en un retiro. ¿Retiro de qué? No, pues así y así. ¿Y qué hacen ahí, oye? No, pues damos temas y luego oramos por las personas y las personas se sanan. Dije, ¿cómo que se sanan? Digo, sí, se sanan. Dice, pues ¿de qué religión eres? Digo, católico. Dije, no, ¿cómo va a ser eso? Siempre me decían lo mismo. Y llegó un momento en que incluso no solo me decían eso, sino me decían, a mí se me hace que tú no eres católico, yo creo que tú eres brujo. Y yo decía, bueno, está bien, pues lo que quieran creer, ¿no? Entonces, cuando me preguntaban, yo decía, y si no me preguntaban, también les decía lo que había hecho el fin de semana. Pero no me bajaban de brujo y decían que yo era brujo, que yo era brujo y que yo era brujo. Un día estábamos comiendo y una persona que estaba ahí comiendo le empezó a doler la cabeza y dejó su plato a un lado. Y nomás empezó a hacerle así, decía, ya no aguanto, me siento muy mal. Digo, ¿qué tienes? Dice, pues es que hace tiempo los médicos me hicieron un estudio porque me da migraña muy fuerte. Y cuando me hicieron el estudio encontraron que de este lado hay una parte de mi cerebro que pierde conexión y entonces me da la migraña muy fuerte. Dice, y cuando empieza a dolerme, dice, pierdo como que un plano de este lado, ya empiezo a ver todo así como que en una sola dimensión. Y ya cuando pasa eso, me empieza a doler la cabeza, empiezo a vomitar, me siento muy mal y de plano, no hay pastilla, no hay nada que me lo quite, y duro así hasta 2 días. Y me acuerdo que yo le dije, ¿quieres que ore por ti? Y se me queda viendo así y dice, no, tú eres brujo. Le dije, bueno, pues ni modo. Íbamos ya saliendo donde comíamos, en la compañía donde estoy no hay comedor industrial ahí, sino comemos como unas 6, 7 cuadras de ahí. Y cuando estábamos ya saliendo le digo, ¿de verdad no quieres que ore por ti? Mira, mal ya estás, peor no puedes quedar. Dice, ¿seguro? Sí, seguro. Y no traeré un diablo adentro. Le dije, no, hombre, que va a traer un diablo adentro. Dice, mira, si quieres vámonos en mi coche. Porque me decía, pero ¿cómo vas a orar por mí? Ahorita no alcanzamos a ir a la iglesia. Le dije, no hay que ir a la iglesia. Ahorita aquí oramos 5 minutos y en 5 minutos Dios te sana. Ay, ¿cómo va a ser así? Le digo, sí, solamente tenemos que creerlo. Dice, bueno, pues vámonos pues. Nos subimos al coche. Empecé yo a manejar. De ahí del lugar de donde estábamos comiendo a la planta son 3 minutos. Yo me acuerdo que yo le empecé a orar y le dije, Señor, tú tienes que sanarla, porque si no la sanas, yo voy a ser el brujo de la planta toda la vida. Le digo, y es la única oportunidad que tú y yo tenemos, Señor, de que toda esta bola de hijos quedan en ti. Entonces, tú sabes, voy a orar por ella, Señor. Tenemos 3 minutos. Le digo, bueno, 2 y medio porque ya perdí medio explicándote. Entonces, voy a orar por esta persona, Señor, y tú sabes si vas a sanarla. Tú tienes que hacerlo. Yo me acuerdo que empecé a orar, le dije, ¿puedo poner mi mano en tu cabeza, en la parte donde dices que está mal? Dice, sí. Dije, bueno, tú cierra tus ojos. Me dice, pero tú vas a manejar. Le digo, no te preocupes, yo no voy a cerrar los ojos, nada más tú cierras. Me acuerdo que empecé a orar y le puse mi mano en este lado. Como a los 20, 30 segundos de estar orando por esta persona, volteé así y me dice, ¿qué me hiciste? Le dije, nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo por dentro pensé, dije, ya se sanó.
Me dice, es que cuando empezaste a orar por mí, algo me tronó aquí adentro. Y dije, ya, se sanó. Le digo, ¿ya estás bien? Dice, no, se me pasó para acá. Entonces yo dije, Dios, no estés jugando, te quedan 2 minutos. Le dije, bueno, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo poner mi mano del otro lado? Dice, sí. Yo manejando y voy orando al Señor. Te quedan menos de 2 minutos, sánala, Señor, por favor. Que tu Espíritu Santo se manifieste y estoy pidiendo la intercesión de los ángeles y de todos los santos. Y de repente otra vez, ¿ahora qué me hiciste? ¿Por qué? Dice, es que me volvió a tronar aquí. Le digo, ¿ya se te quitó? No. Y luego se me pasó para acá. Y yo en broma le digo, no te preocupes, ya ahorita va a salir por la nariz. Y volteé y me dice, traigo un diablo. Le dije, no hombre, ¿cuál diablo? Dije, dame chance de terminar de orar, vamos a terminar de orar. ¿Me dejas poner mi mano en tu frente? Me dice, sí. Puse mi mano en su frente y seguí orando. Y de repente solo empecé a oír que empezó a llorar. Y lloraba y le hacía así. Y luego volvió a hacer así. Y luego le hacía así. Dije, ¿y ahora qué? Y le di la chiripiolca. Dije, se me hace que se iba a quedar peor de cómo venía, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunto, ¿por qué lloras? Y me dice, es que no entiendo, León, ¿cómo le haces? Le digo, ¿para qué? Dice, con una mano vas manejando, tu otra mano está aquí. Entonces, ¿quién me va haciendo así en la cabeza? Y ayer que se puso a chillar fui yo. Y le digo, es Dios que está terminando de hacer su obra. Y ella empezó a llorar también, esta persona empezó a llorar y a llorar. Llegamos a la planta y dijo, bueno, ya, porque no quiero que la gente me vea llorando. Cada quien se fue a su lado a trabajar. Y más tarde paso y le pregunto, ¿cómo te sientes? Me dice, pues te voy a cobrar el oculista. Le digo, ¿por qué? Dice, porque desde que llegué aquí a mi lugar, con los lentes ya no veo. Y me los tengo que quitar para poder ver perfectamente. El Señor le había sanado en 3 minutos. Y ahí no se quedó todo. Fue y le platicó a su jefe lo que había pasado. Le dijo, oye, ¿te acuerdas que ahorita que veníamos de comer me sentía así? Pues ya me sané. ¿Y cómo fue? Si pues León oró por mí. A ver, háblale que venga a orar por mí. Y me hablan por teléfono y ahí voy y digo, ¿qué pasó? Y cierran la puerta y dije, ah, hijo. Y me dice, que ores por él. Él se llama Narciso. Le digo, no, por el nombre ya no puedo hacer nada. Y entonces me dice, que si puedes orar por él. Le digo, sí, claro que sí. ¿Por qué quieres que oremos? Y él me dice, llevo años, León, años, que me enfermo cada 3 o 4 semanas y no paro con un problema de sinusitis aquí. Todo esto de aquí. Dice, ya me he pasado con doctores, médicos, aquí y para allá. Le dije, bueno, vamos a orar. Y me acuerdo que le dije a la otra persona, le dije, ven, ayúdame a orar. Dice, no, pero yo no sé. Le dije, no tienes que saber mucho. Le digo, tú y yo, ¿hoy crees que Dios existe? Dice, hoy creo. ¿Y crees que Dios tiene poder? Sí. ¿Y crees que Dios nos ama? Sí. ¿Y crees que Dios es capaz de hacer cualquier cosa por nosotros? Sí. Entonces ven y ayúdame. Y me acuerdo que nos paramos atrás de él y empezamos a orar. Estábamos orando por esta persona cuando de repente él empieza a llorar. Y dije, ¿y ahora qué? Acabamos de orar y yo le pregunto a él, ¿cómo te sientes? Y él dice, bien. ¿Qué sentiste? Dice, nada. Y se le queda viendo la persona que es su subordinado de él. Le dice, no te hagas. Tú tienes una tristeza muy grande en tu corazón. Cuando estábamos orando por ti, yo vi una imagen tuya de niño sufriendo mucho y llorando. No te hagas, deja que Dios te sane. Y yo me quedé, ¡oh, hijo! Y yo me asombré. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Y luego le digo a él, ¿sí? Y luego me dice, sí, y empieza a chillar. Le dije, vamos a orar. Y seguimos orando otra vez. Y el Señor me revelaba que teníamos que orar para que María le diera un abrazo en su infancia. Y cuando dijimos eso, él empezó a llorar y a llorar y a llorar. Cuando acabamos de orar, él nos platicaba que cuando era muy chiquito sus papás se divorciaron. Y que después de que sus papás se divorciaron, dice,
En toda mi vida, hasta que tuve novia, nadie me volvió a abrazar. Nadie. Y en ese momento él sanó esa parte de su vida. Y ahorita, de hace 2 años para acá, él jamás se ha vuelto a enfermar de sinusitis. Él está sano. Y ahí no acabó todo. ¿Por qué le estoy platicando esto? Les voy a acabar de platicar toda la historia, todo lo que ha pasado a partir de ahí. Y les platico esto porque a lo mejor usted se siente que si usted va a orar no va a pasar nada. Pero usted tiene que entender que si usted va a orar y usted cree, van a pasar muchas cosas. Yo te lo voy a explicar por qué. Cuando pasó esto, cada quien se va a su casa de ellos dos y cada quien platica en su familia lo que sucedió. A la semana que sigue llega toda la familia de la primera persona a la asamblea de oración. Cuando están ahí en la asamblea de oración, se acercan y me dicen, ¿pueden orar por nosotros? Digo, sí, al final de la asamblea siempre oramos por los enfermos. Le dije, pero si quieres dile a tu familia que se espere al final y oramos de manera especial por todos ustedes. Cuando se acabó la asamblea oramos por todos los enfermos y luego ya nos acercamos a esta familia. Y me acuerdo que les pregunté, ¿por quién quieren que oremos? Dice, pues primero por mi mamá. Su mamá tiene diabetes, está en silla de ruedas, empezamos a orar por ella. ¿Ahora por quién? No, pues ahora por mi cuñada. ¿Qué tiene tu cuñada? Dice, los médicos le acaban de detectar una enfermedad donde las rodillas se le empezaron a deformar y ya estaba así. Ya no podía caminar, se le estaban deformando. Y los médicos le dijeron que tenía que esperar a que se le acabaran de deformar las rodillas para que una vez que estén totalmente deformadas, operar y tratar de recuperar otra vez la pierna para que camine. Esta mujer nos platicaba que tenía unas pastillas que le daban para el dolor, pero que ya no eran suficientes y que ya no podía dormir en las noches. Yo recuerdo que le dije, bueno, vamos a orar. Y empezamos a orar y le pedí a una compañera ahí de la comunidad que se llama Alicia. Le dije, Alicia, ayúdame a orar. Y le volví a pedir a esta persona, ayúdame a orar tú también, vamos a orar. Y me acuerdo que empezamos a orar y empezamos a pedir el Espíritu Santo. Y de repente volteó y las dos a chille y chille. Dije, ¿y ahora qué? Y les pregunto primero a una persona, le digo, ¿qué fue lo que pasó? Me dice, es que tengo una visión donde veo un hombre muy grande jalándola a un lugar oscuro. Y le pregunto a la otra, le digo, ¿y a ti qué te pasa? Dice, es que yo veo que un hombre muy grande abusa de ella en su infancia. Entonces ya le pedimos a los demás que se retiraran y empezamos a hablar nada más con ella y le dijimos, el Señor nos regaló una visión así y así, así. Y ella empezó a llorar, dice, sí, así fue. Le digo, ¿quieres perdonar? ¿Quieres sanar esa parte de tu vida? Dice, es que según yo ya perdoné. Dice, pero hoy me doy cuenta que no. Y empezamos a orar. Y ella empezó a pedirle a Jesús que fuera a visitar esa parte de su vida para que el Señor le sanara. Acabamos de orar esa parte y le digo, bueno, ahora sí, vamos a orar por tus rodillas. Y yo me acuerdo que le dije a Alicia, agarra la rodilla de esta hermana y ora por sus rodillas. Estuvimos orando unos 5 minutos, acabamos, se fue la familia contenta, adiós, 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 ahí nos vemos. Cuando acabamos me dice Alicia, dice, León, cuando estábamos orando por ella, yo puse mis manos así y yo sentía claro cómo tronaban las rodillas y se acomodaban. Digo, ¿y por qué no lo dijiste? Dice, pues no sé, me dio miedo, pero estaban a truene y truene las rodillas. Le pregunté al día siguiente, le digo, ¿cómo está tu cuñada? Me dice, no sé. Y en eso suena el teléfono. Dice, aquí está. Contesta. Y era su cuñada llorando. Que había podido dormir esa noche sin tomar pastillas. Y que cuando se levantó estaba sorprendida porque sus rodillas estaban derechas. Y estaba caminando de manera normal otra vez. Si se fijan, no requerimos nada especial. La gente que oró por ella, ¿qué hizo? Simplemente que creyó. Eso no es todo. Después, al mes, el papá de esa familia le detectaron colesterol y triglicéridos altísimos. Los traía en 300, 350, casi 400. Y es un señor de 80 años y le dijeron, señor, usted se va a morir en cualquier momento, le va a dar un infarto. Entonces me hablaron a mí que si pudiera orar por la familia. Y dije, sí, voy. Y ahí voy. Saliendo del trabajo, ahí vamos. Y me acuerdo que empecé a orar por este señor. Y cuando yo oraba por él, le impuse las manos. Yo me acuerdo que él estaba así y nomás le hacía así. Y
Y yo le veía que temblaba y dije, chino, no le voy a dar un infarto y me lo cobran. Y me acuerdo que yo le preguntaba, le decía, ¿qué tiene? Y me dice, León, desde que yo soy chico, me enseñaron que no debo de llorar porque es un signo de debilidad. Y en mi familia, yo les he educado que no deben de llorar. Entonces no puedo permitir que ahorita mi familia me vea llorar. Digo, véngase para acá, y me lo llevé. Diga, aquí usted ya nadie lo ve, usted puede llorar y tiene que ser libre de todo lo que viene cargando. Y otra vez empezaba a temblar y yo recuerdo que empecé a orar por él y digo, sea libre en el nombre de Jesús. Y entonces empezó a llorar. Se la pasó llorando yo creo que más de media hora, lo que no había llorado en toda su vida. Cuando regresamos, por muchas cosas que él me platicó, regresamos y le digo a toda su familia, a ver, vamos a orar todos juntos. Y empezamos a orar todos juntos. Le digo, ahora sí, de uno por uno va a pasar con su papá y le va a decir lo que siente por su papá. Y pasó el primero y le empezó a decir, y empezó a decirle que lo ama, que era el mejor papá del mundo. Empezaron a chillar, todo el mundo estaba ahí chillando, hasta yo estaba así en el rinconcito, chillas. Yo soy bien chillón, va. Y cuando menos acordamos, toda la familia estaba llorando y estaban abrazados. Cuando acabamos me dice el Señor, dice, León, pensé que nunca iba a ver a mi familia así. Esta es la familia que yo quería. A la semana fue a hacerse otra vez unos estudios. Fue a hacerse unos estudios y sorprendentemente los triglicéridos y colesterol estaban en menos de 100 en una semana. Y usted sabe que eso médicamente no es posible. Después, el jefe, el Narciso, que así se llama, no es apodo, él me dice, oye, mi suegra, dice, yo sé que es mi suegra, pero pues ni modo. Dice, pero mi suegra está muy mal, al día tiene más de 100 reflujos en un día. Dice, y está muy mal, muy mal. La van a tener que operar en 2 semanas y esto y lo otro. ¿Por qué no vamos a orar por ella? Le digo, pues vamos. Y me acuerdo que fuimos a orar por ella. Y cuando estábamos orando por ella, el Señor nos revelaba que cuando ella era chica, había una imagen donde su mamá la maltrataba mucho, pero muchísimo. Le pegaba físicamente, sufría mucho con su mamá. Y me acuerdo que cuando le preguntamos eso, ella empezó a llorar. Dice, sí. Dice, cuando yo era chiquita, yo iba a hacer mi primera comunión y yo estaba feliz porque iba a recibir a Jesús en mi corazón. Y el día de mi primera comunión, mi mamá me vistió, me peinó y todo. Ya cuando yo estaba lista, mi mamá me dijo, hija, ya es hora de hacer tu primera comunión. En media hora empieza la misa, ya vete. Y dice que ella volteó y le dijo, mamá, ¿y no vas a ir conmigo? Y su mamá le dijo, no, no tengo tiempo, vete tú sola. Y eso marcó su vida para siempre. Dice que a partir de ahí empezó a renegar de Dios, empezó a renegar de Jesús. Y eso le fue marcando su vida y le ocasionó todo lo que traía de gastritis, úlceras y todo lo que traía. Y ahí oramos para que ella perdonara a su mamá. Y logró perdonar a su mamá. Y pidió perdón a sus hijos porque ella había repetido la misma historia con sus hijos. Después de eso fue un jueves, el fin de semana, ella le dijo a Narciso que ella se sentía muy bien. Dice, es más, estoy segura que ya sané, dice. Y para probar voy a echarme unos tacos al pastor. Dice, eso era impensable, imagínense unos tacos al pastor, toda la grasa que no traen. Dice, ni aquí pensar que yo podía comer eso. Y ella fue y se echó 2 órdenes de tacos al pastor. Y esa noche murió. No se crean. Se echó 2 órdenes de taco al pastor y no pasó nada. La mujer sanó. La mujer sanó. Después de que pasó esto, estábamos un día comiendo y me preguntan ellos, dice, oye León, esto pasa en todas las comunidades de la renovación carismática. Y yo me acuerdo que con tristeza le dije, ojalá esto pasara en todas las comunidades de la renovación carismática. Y me acuerdo que ellos me decían, León, pero si es re fácil. Simplemente hemos ido a orar por un montón de gente, les imponemos las manos, creemos que van a sanar, decimos lo que Dios nos revela y se sanan. Le digo, sí,
porque tú así conociste a Dios. Pero hay muchos que conocieron a Dios, pero se han acostumbrado a, o tienen miedo a, y no se atreven a hacerlo. Y yo, joven, hoy quisiera decirte a ti que estás aquí, Dios está desesperado queriendo usarte allá afuera. Solo tienes que atreverte. Dios no te trajo aquí para que vuelvas atrás, no, ya te fregaste. Dios te trajo aquí a poseer la tierra que Él te ha dado, para que te atrevas a hacerlo, aunque te encuentres con gigantes. ¿Cuánto me queda? ¿20 minutos todavía? Ya casi se va a acabar. Espérenme, denme 5 minutos. Cuando yo entré a esa compañía, en diciembre se hace la famosa posada, ¿verdad?, del departamento. Yo estoy en mantenimiento, toda mi vida he estado en mantenimiento. Me acuerdo que me dijeron, Inge, ya está lista la posada, le toca 500 pesos de cooperacha. Dije, hijo, pues ¿qué va a haber? Dice, no se preocupe, Inge, le vamos a dejar una. Le digo, ¿una qué? Dice, una muchacha. Le digo, ¿cómo una muchacha? Dice, sí, mira, es que rentamos un salón, llevamos como 6, 7 muchachas que bailan por ahí para nosotros y al final la rifamos y acá quien se la lleva. Diga, y yo, pues ni voy a poner 500 pesos y ni puedo ir. ¿Pero por qué, Inge? Dije, pues no participo de esas cosas. Dije, ya me irán conociendo. Yo entré en un octubre y eso fue en diciembre. Durante ese año ellos me empezaron a conocer. Al siguiente año me dicen, Inge, ya está lista la posada. Y luego me les quedé viendo así. Dice, ya, Inge, ya estuvo. Dice, nos vamos a ir a comer a un restaurante argentino. Ya separamos, hicimos la reservación. Ahí vamos a comer, vamos a pedir un vinito tinto y unos cortecitos de carne y ya. Dije, órale, pues así sí le entro. Me acuerdo que nos fuimos a cenar. Cuando acabamos, varios de ellos dicen, bueno, vamos a un antro que está aquí enfrente. Y nos echamos nada más un whisky y nos vamos. Véngase, Inge, venga con nosotros. Dije, bueno, vamos. Yo me acuerdo que fui y era un lugar que tenía 2 pisos. Nosotros estábamos en el piso de arriba, en una mesa así cerquita. Y yo nunca he tomado. Hasta mis 46 años no sé lo que es estar borracho. Esa es otra historia, se las platico muy rápido. Mi papá desde muy chico, cuando yo estaba muy chico, mi papá tomaba mucho. Yo terminé la secundaria, yo vivía en Durango, aunque nací en Torreón, vivíamos en Durango. Y cuando terminé la secundaria me dice papá, pues ya está, todos tus papeles, vas a entrar a la prepa del TEC de Monterrey, vete a estudiar. Y yo creo que le dije a mi papá, le dije, no papá, yo no voy a ir a estudiar a ningún lado. Y yo creo que me dice, ¿por qué? Le digo, papá, porque ya me tocó a mí cargarte toda la secundaria, cada vez que llegas borracho, bajarte de la camioneta, meterte en la casa. Le dije, y mis otros 3 hermanos no tienen por qué hacerlo. Si se va a desgraciar la vida de uno, que sea yo, pero no la de los demás. Me acuerdo que mi papá se quedó así como sacado de onda toda la noche. Dice mi mamá que lloró. Me acuerdo que el día siguiente mi mamá me pregunta, dice, ¿qué le dijiste a tu papá? Le digo, ¿por qué? Dice, pues se la pasó chillando toda la noche. Le digo, pues por borracho. Dice, ¿pero por qué le dijiste eso? Le digo, no lo sé, tenía alguien que decírselo. Al día siguiente mi papá me dice, a ver, ya está tu inscripción en el TEC, tienes tu matrícula, tienes todo, ¿qué necesitas para irte a estudiar? Me acuerdo que yo le dije, lo único que necesito es que ya no tomes. Dice, ok, trato hecho, vete, yo dejo de tomar. Le dije, ok, la primera que sepa que tomaste y que mis hermanos te tuvieron que cargar, yo me regreso. A partir de ahí él dejó de tomar. Pero para mí era un problema, porque yo cuando veía en reuniones de la iglesia que alguien se tomaba una cerveza, yo cuestionaba mucho, decía, pero ¿cómo si están cerca de Dios? ¿Por qué se toman una cerveza? Porque yo no aceptaba, traía esa carga de mi papá cargando aquí en mi mente y en mi corazón. Y un día que estaba orando, ni me acuerdo cuál cita es, cuando leí la palabra de Dios, le decía, Señor, dame luz sobre esto. Y cuando abrí la cita decía, es bueno que de vez en cuando tomes vino, porque te ayudará con tus malestares estomacales. Y dije, wow, está bien. Desde entonces me hice bien borracho, ¿no? Entonces de vez en cuando me tomo una cheve, no pasa nada. Pero nunca he estado borracho. Entonces esa vez fuimos a ese antro y yo estaba así recargado en una barra, viendo que la gente bailaba y todo, pues yo nomás veía, pues no estaba tomando. Y de repente llega un mesero y me dice, joven, hágase para atrás, no puede estar ahí. Digo, ¿dónde? Dice, ahí recargado, hágase para atrás. Ya me hice para atrás, dije, bueno, pues ni modo. Ya estaba yo viendo así, pero pues de eso se te va la onda, se me olvidó otra vez y ya cuando quería estaba otra vez recargado yo. Y vino otra vez el mesero y me volvió a decir, joven, hágase para atrás. Digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo estar aquí? Dice, es que es peligroso, se le puede caer el vaso y golpearle a alguien. Y dije, pues el borracho debe ser él, porque no traigo ni un vaso.
Y pues estoy tomando, yo no traigo vaso. Le digo, bueno, está bien, me hago para atrás. Y así pasó como 2 o 3 veces. Llegaba y me reclamaba que se me podía caer el vaso y que me hiciera para atrás, que era por seguridad. Y a mí se me olvidaba, ya cuando acordaba estaba otra vez recargado ahí. La última vez que viene él a decirme, le digo, oye, ya has venido a llamarme la atención 3 veces y tienes razón. Yo me equivoco y me vuelvo a recargar. Le digo, pero yo no traigo ningún vaso en la mano. Dice, pues entonces ¿a qué veniste? ¿Qué no estás tomando? Le dije, no estoy tomando. Y me empieza a retar, entonces ¿a qué vienes? Y le digo, vine a decirte que Dios te ama y quiere cambiar tu vida. Y en eso el muchacho empieza a llorar. Dios te lleva a los lugares donde menos piensas y ahí tienes que descubrir la voluntad de Dios. Yo quiero decirles algo ya para terminar. ¿Aquí hay embajada de Estados Unidos en Monterrey? ¿Sí o no? ¿Dónde está? ¿Sobre qué calle está? ¿La Constitución o cuál es? Bueno, ¿dónde esté? ¿Qué bandera está ahí afuera de la embajada? ¿Cuál? La de Estados Unidos. Adentro de la embajada de Estados Unidos, ¿quién dice cómo se hacen las cosas? Estados Unidos o México. No, se hacen las cosas como dice la gente de Estados Unidos, porque la embajada es una propiedad de los Estados Unidos dentro de México. ¿Sí eso no es así? Cuando usted va a sacar su visa, ellos le dicen cómo, y ellos le dicen si usted entra o no entra, y si le dan la visa o no le dan la visa. ¿Sí o no? Bueno, pasa exactamente lo mismo en el reino de Dios. Jesús nos dijo, hey, vayan e instauren el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está ¿dónde? Ya está aquí. Es exactamente lo mismo. Así, cuando hay un embajador de los Estados Unidos en un lugar, ¿qué se hace? ¿Tocan el himno de quién? De los gringos de Estados Unidos, ¿verdad que sí? Porque está ahí el embajador y las cosas se hacen como dice él, embajador. Pues es lo mismo entre usted y yo. Cuando usted se atreve a creer en Jesús, cuando usted se atreve a creer que usted es un hijo de Dios, usted se convierte en un embajador del reino de los cielos. Y cuando usted se convierte en un embajador del reino de los cielos, donde usted está, se instaura el reino de Dios. Y cuando se instaura el reino de Dios, empiezan a suceder las cosas de acuerdo a cómo suceden en el reino de Dios. Y las cosas se hacen como se hace en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, ¿qué sucede? Que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los que traen cargas son liberados. Y eso sucede en el reino de Dios. Y si usted se atreve a ser un embajador del reino de Dios, donde quiera que usted se pare, sucederán las cosas que suceden en el reino de Dios. Amén. Y le quiero leer una cita para que con esto terminemos. En Gálatas 3:5. El Señor dice: cuando Dios les da su Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino porque aceptaron el mensaje de la fe. Fíjese bien otra vez. Cuando Dios hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino porque han aceptado el mensaje de la fe. Es decir, Dios le va a usar a usted no porque usted sea bueno. Si usted está esperando a ser bueno para hablarle a Dios, de Dios a otro, se va a morir sin haberlo hecho. Si usted pide Espíritu Santo, si usted cree realmente, porque así lo dice la palabra de Dios, cuando Dios hace milagros entre ustedes, no lo hace porque han cumplido la ley, lo hace porque aceptaron el mensaje de la fe, porque usted creyó. Póngase de pie. ¿Quién está dispuesto a ser embajador del reino de Dios?
¿Quién quiere ser embajador del reino de Dios?